No sé desde dónde me escuchas. Quizás estés cuidando a un niño que no es tuyo, poniendo la mesa para alguien que nunca dice gracias, o simplemente esperando que te vean. Sus manos temblaron mientras doblaba la última camisita pequeña, sabiendo que nunca vería a Sofía usarla otra vez. Las palabras del millonario aún resonaban. Perdiste a mis hijos, María. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés cuidando a un niño que no es tuyo, poniendo la mesa para cenar, o esperando que alguien te diga gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón. María Santos había llegado a la Condesa 6 años atrás sin más que una maleta gastada y el corazón pesado de pérdida. El metro rugía bajo sus pies mientras emergía de la estación Insurgentes esa primera mañana, las torres de cristal y acero de Polanco extendiéndose infinitamente sobre ella como un cielo de concreto. Sus manos curtidas aferraban un papel con una dirección escrita en cursiva cuidadosa, el penthouse de los Millán en Masaryk, con vista al Parque Lincoln. A los 52 años, María se llevaba con la dignidad silenciosa de una mujer que había aprendido a soportar el dolor sin quejarse. Su propia hija, Isabela, había muerto a los 16 años de leucemia, dejando a María con un vacío tan profundo que parecía vaciar hasta sus huesos. El funeral había drenado sus modestos ahorros, las cuentas médicas se habían llevado su pequeño departamento, y el dolor le había robado la habilidad de dormir toda la noche. Pero María había hecho una promesa en la tumba de Isabela. Derramaría todo el amor que no pudo dar a su propia hija, cuidando a otros que lo necesitaran. El penthouse de los Millán ocupaba 2 pisos de un edificio de la época porfiriana. Sus ventanas ofrecían vistas que los agentes inmobiliarios describían como invaluables, aunque María sabía que todo en esa casa tenía una etiqueta de precio. El patrimonio neto de Juan Millán superaba los 800 millones de pesos, construido a través de décadas de inversiones estratégicas en acciones tecnológicas y criptomonedas que generaban ingresos pasivos mientras él dormía. Su penthouse era un monumento al éxito. Pisos de mármol de Carrara que reflejaban candelabros de cristal, bocetos originales de Diego Rivera colgando junto a ventanas del piso al techo, y una colección de tequilas premium que valía más de lo que la mayoría ganaba en toda una vida. Pero la riqueza, aprendería María, no podía calentar el silencio frío que colgaba en esas habitaciones perfectas como niebla matutina. Juan Millán había sido un hombre diferente una vez. Antes de que su primera esposa, Raquel, muriera de cáncer 3 años antes, había sido el tipo de padre que entrenaba fútbol los fines de semana y cantaba canciones tontas durante la hora del baño. Pero el dolor lo había transformado en un extraño en su propia casa, construyendo muros alrededor de su corazón que sus propios hijos no podían traspasar. Sofía, de 7 años, tenía los ojos gentiles de su madre y una sonrisa rápida, pero había aprendido a mantener su risa callada, como si la alegría pudiera disturbar el luto que aún se aferraba a las esquinas de cada habitación. Lucas, de 5 años, apenas lo suficientemente grande para recordar el rostro de su madre, había desarrollado el hábito de preguntarle a cada mujer que entraba a su casa si se quedaría para siempre. La pregunta partía el corazón de María cada vez. Cuando María caminó por primera vez por las puertas del penthouse, notó cómo los niños se movían por su propia casa como visitantes, cuidadosos de no tocar los muebles caros, hablando en tonos susurrados como si temieran disturbar la quietud perfecta. El cuarto de Sofía estaba decorado en tonos rosa que combinaban con las revistas de decoración, pero su elefante de peluche favorito estaba escondido bajo la cama como si el consuelo fuera algo de lo que avergonzarse. El cuarto de juegos de Lucas contenía miles de pesos en juguetes educativos, pero él prefería construir castillos con cajas de cartón en rincones secretos donde su padre no viera el desastre. María entendió inmediatamente lo que estos niños necesitaban, no más juguetes o ropa cara, sino la calidez simple de alguien que los viera como más valiosos que cualquier activo en el impresionante portafolio de su padre. Comenzó lentamente, de la manera que Isabela le había enseñado a acercarse a pájaros heridos en su viejo departamento del centro histórico, con paciencia y manos gentiles. María hacía la cama de Sofía con esquinas de hospital, pero ponía el elefante de peluche prominentemente en la almohada.
Ayudaba a Lucas a construir reinos elaborados de cartón en la sala, enseñándole que algunos desórdenes valían la pena. Más importante, llenó el penthouse con sonidos que había olvidado. La voz de María tarareando canciones de cuna oaxaqueñas mientras doblaba ropa, el chisporroteo de plátanos machos en la sartén durante las meriendas, y el murmullo gentil de cuentos antes de dormir contados en español e inglés, tejiendo entre idiomas de la manera que el amor cruza todas las fronteras. Juan notó los cambios gradualmente, como la primavera llegando después de un largo invierno. Sofía reía más libremente, su voz resonando por habitaciones que habían estado silenciosas demasiado tiempo. Lucas dejó de preguntar si María se quedaría para siempre, quizás sintiendo que algunas promesas se guardaban sin ser habladas. La casa se sentía diferente, más cálida de alguna manera, a pesar de la temperatura consistente mantenida por el costoso sistema de clima. María había traído algo que el dinero no podía comprar, la presencia del amor incondicional. Pero aun cuando el corazón de María se abría a estos niños, ella permanecía agudamente consciente de su lugar en su mundo. Los recordatorios de Juan eran gentiles pero constantes. No eres familia, María. No te encariñes demasiado. Las palabras dolían no porque fueran crueles, sino porque estaban destinadas a proteger a todos de una verdad que María ya entendía, que el amor no respeta fronteras, y el apego ya había echado raíces en su corazón como hiedra en la pared de un jardín. María se paraba en la ventana de la cocina cada mañana, observando a otras familias en el parque abajo. Madres empujaban carriolas mientras platicaban con amigas. Niñeras se agrupaban juntas en bancas compartiendo historias y apoyo. Paseadores de perros saludaban a caras familiares en un ritmo fácil de comunidad vecinal. Pero el mundo de María existía en el espacio entre pisos, ni completamente parte de la familia de arriba, ni enteramente separada de sus vidas. Celebró sola la primera vez que Sofía montó bicicleta exitosamente, observando desde la banqueta mientras Juan se llenaba de orgullo. Sostuvo a Lucas durante pesadillas sobre monstruos bajo la cama, pero se fue antes de que Juan llegara a preguntar qué estaba mal. Sabía qué comidas le daban urticaria a Sofía y cómo calmar los berrinches de Lucas, pero aprendió estas cosas a través de observación paciente en lugar de juntas familiares o toma de decisiones compartida. Las heridas invisibles se acumularon lentamente, como cortaditas de papel que apenas sangran, pero eventualmente dejan cicatrices. Fiestas de cumpleaños, donde María servía pastel, pero no era invitada a cantar. Juntas de padres de familia, donde esperaba en el pasillo mientras Juan discutía el progreso de sus hijos. Mañanas navideñas, cuando María llegaba temprano a preparar desayuno, luego observaba a través del marco de la cocina, mientras la familia intercambiaba regalos alrededor de un árbol que ella había ayudado a decorar, pero no podía tocar. Cada pequeña exclusión se sentía razonable en el momento, lógica incluso, pero juntas formaban un patrón que le recordaba a María diariamente que su amor por estos niños era un trabajo, no una relación. A veces María captaba destellos de Juan estudiándola con ojos curiosos, como si no pudiera entender cómo se había vuelto tan esencial para la felicidad de sus hijos. Lo veía pausar en marcos de puertas, escuchándola cantarle a Sofía para dormir o ayudar a Lucas a practicar amarrarse los zapatos. Una vez lo encontró leyendo una historia que Lucas había dictado sobre una princesa que vivía en un castillo con su hermano y su ángel María, que hacía el mejor arroz con frijoles de todo el mundo. Juan había levantado la vista cuando María entró al cuarto, algo ilegible parpadeando en su rostro, antes de cerrar el cuaderno y preguntar sobre los planes para la cena. El penthouse operaba en horarios y sistemas, con María como el motor silencioso que mantenía todo funcionando suavemente. Coordinaba citas médicas y eventos escolares, manejaba rutinas de tarea y calendarios sociales, mantenía el balance delicado entre estructura y flexibilidad que los niños necesitan para prosperar. Sus propias necesidades se volvieron secundarias, luego invisibles. María se saltaba almuerzos para hacer mandados para la familia y trabajaba hasta tarde preparándose para el día siguiente. Su pequeño departamento en el centro histórico se quedaba vacío la mayoría de las noches. Para cuando terminaba de asegurar que Sofía y Lucas estuvieran acomodados, el viaje de 1 hora a casa
parecía menos importante que estar disponible para lo que pudiera pasar después. La soledad se infiltraba durante momentos tranquilos, mientras doblaba cargas interminables de ropa en el cuarto de lavado pristino del penthouse, o sentada sola en la cocina después de cenar, escuchando los sonidos de vida familiar pasando en habitaciones a las que no podía entrar sin permiso. María pensaba seguido en Isabela durante estos momentos, preguntándose qué pensaría su hija de la mujer en que se había convertido su madre. Isabela había sido orgullosa y feroz, rápida para defenderse a sí misma y a otros de la injusticia, pero María había aprendido que la supervivencia a veces requería tragarse el orgullo, que el amor a veces significaba aceptar menos de lo que mereces. Sin embargo, a pesar de las heridas acumuladas y las fronteras cuidadosas, María se sentía agradecida por el privilegio de amar a Sofía y Lucas. Llenaron espacios en su corazón que habían estado vacíos desde la muerte de Isabela, su risa y secretos susurrados, dando propósito a días que de otra manera podrían sentirse huecos. Atesoró cada pequeño momento, la mano pegajosa de Lucas deslizándose en la suya durante caminatas a la escuela, la sonrisa orgullosa de Sofía cuando dominaba un problema difícil de tarea, la manera en que ambos niños buscaban su consuelo durante tormentas y rodillas raspadas, y las innumerables pequeñas catástrofes de la niñez. Todo cambió en una mañana crujiente de octubre, cuando el otoño había pintado el Parque Lincoln en tonos dorados y carmesí. La familia Millán había planeado unas vacaciones a Cancún, un viaje de negocios para Juan, combinado con tiempo familiar en la playa. María era responsable de manejar a los niños durante el viaje, asegurándose de que sus equipajes de mano contuvieran entretenimiento y botanas apropiadas, manteniéndolos calmados durante las inevitables demoras y complicaciones de la navegación aeroportuaria. La nueva esposa de Juan, Melissa, se había unido a la familia 8 meses antes, una mujer rubia elegante, cuya sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos cuando miraba a Sofía y Lucas. Había hecho cambios sutiles al penthouse, reemplazando fotos familiares con arte abstracto y contratando su propio decorador para actualizar la estética cansada. María sintió inmediatamente que Melissa veía a los niños como obstáculos en lugar de tesoros, complicaciones a ser manejadas en lugar de corazones a ser queridos. Pero Juan parecía desesperado por reconstruir su familia, por crear algo que se pareciera a la felicidad que había perdido con la muerte de Raquel. La mañana de su partida, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México zumbaba con su caos usual de viajeros, anuncios y el constante murmullo de movimiento. María sostenía la mano de Lucas firmemente, mientras Sofía caminaba junto a ella, ambos niños emocionados por su primer viaje en avión en meses. Juan y Melissa se movían adelante, absortos en conversaciones sobre juntas de negocios y reservaciones para cenar, equipaje manejado por personal del aeropuerto, mientras se enfocaban en preocupaciones adultas. Pasó en el espacio entre latidos del corazón. El teléfono de María vibró con un mensaje de texto de la escuela de los niños sobre un proyecto olvidado que se entregaba la semana siguiente. Mientras leía el mensaje, calculando si podía manejar la situación remotamente, su agarre en la mano de Lucas se aflojó por solo un momento. Sofía, distraída por un perro de servicio que pasaba cerca, se alejó hacia las ventanas para verlo mejor. En los pocos segundos que le tomó a María escribir una respuesta rápida y levantar la vista, ambos niños habían desaparecido en la multitud. El pánico golpeó como un rayo, eléctrico y paralizante. El corazón de María martilleó contra sus costillas mientras giraba en círculos escaneando caras y voces, gritando sus nombres sobre el ruido del aeropuerto. Otros viajeros le dieron miradas molestas mientras los empujaba para pasar, la desesperación haciéndola torpe y ruidosa. Los minutos se extendieron como horas mientras buscaba áreas de puertas y baños, patios de comida y tiendas de regalos, cada segundo multiplicando su terror. Cuando Juan se dio cuenta de lo que había pasado, su furia fue rápida y devastadora. Su cara se puso blanca, luego roja, su voz elevándose sobre el estruendo del aeropuerto mientras demandaba saber cómo María había podido ser tan descuidada, tan irresponsable, tan completamente incompetente. Otros viajeros voltearon a ver mientras él la acusaba de negligencia, de romper la confianza que había puesto en ella,
de fallar en el requisito más básico de su trabajo. Melissa se paró junto a él con brazos cruzados, su expresión fría y sin sorpresa, como si esto era exactamente lo que había esperado de la servidumbre. Seguridad encontró a Sofía y Lucas 10 minutos después, jugando junto a una ventana en una puerta cercana, completamente inconscientes del caos que habían causado. Habían estado distraídos por aviones despegando y aterrizando, sus mentes de 5 y 7 años, incapaces de captar el concepto de quedarse exactamente donde los habían dejado. Estaban seguros, ilesos, riéndose de los aviones grandes y preguntando cuándo podrían ir en su aventura, pero el daño estaba hecho. La ira de Juan no se evaporó con alivio, en cambio, se cristalizó en algo más duro y permanente. María vio duda infiltrarse en sus ojos, sospecha reemplazando la confianza que había tomado años construir. Melissa susurró cosas que María no podía escuchar, inclinándose cerca de la oreja de Juan mientras le lanzaba miradas significativas en la dirección de María. El resto de su viaje a Cancún pasó en silencio frío, con María relegada al papel de observadora cuidadosa en lugar de cuidadora confiada. El vuelo de regreso fue peor. Sofía y Lucas sintieron la tensión y se volvieron pegajosos y emocionales, buscando consuelo de María mientras su padre mantenía su distancia. Melissa hizo comentarios puntiagudos sobre responsabilidad y consecuencias, frases que se sentían como pequeños cuchillos diseñados para cortar lo que quedara de la posición de María en la familia. Juan no dijo nada para defenderla, y su silencio se sintió como una traición más profunda que cualquier palabra. De vuelta en Ciudad de México, la atmósfera del penthouse se volvió tóxica con acusaciones no dichas y conversaciones susurradas. María continuó sus deberes con precisión mecánica, pero la calidez se había drenado de sus interacciones con Juan. Ahora le hablaba formalmente, emitiendo instrucciones en lugar de hacer peticiones, tratándola como empleada en lugar de la mujer que había ayudado a criar a sus hijos por 6 años. La influencia de Melissa creció más fuerte, sus sugerencias sobre nuevos enfoques y perspectivas frescas volviéndose más frecuentes y puntiagudas. María comenzó a entender que sus días con la familia Millán estaban contados. Lo vio en la manera que Juan evitaba contacto visual, en la manera que Melissa sonreía cuando discutía cambios próximos, en la manera que incluso Sofía y Lucas parecían confundidos por el frío súbito en la temperatura emocional de su hogar. El conocimiento se sentó en el pecho de María como una piedra, pesada y fría e inevitable. El final llegó en una mañana gris de diciembre, el invierno asentándose sobre la Ciudad de México como un juicio severo. Juan llamó a María a su estudio, el mismo cuarto donde la había entrevistado por primera vez 6 años antes, pero el hombre sentado detrás del escritorio de caoba guardaba poca semejanza con el viudo afligido que desesperadamente había necesitado ayuda con sus hijos pequeños. Este Juan estaba pulido y remoto, protegido por trajes caros y distancia cuidadosa. «Hemos decidido hacer algunos cambios», comenzó, su voz estable y empresarial. «Melissa piensa que sería mejor para los niños tener a alguien más joven, alguien con más entrenamiento formal en desarrollo infantil». Deslizó un sobre a través del escritorio, pago de separación que probablemente le parecía generoso a él, pero representaba solo unas semanas de seguridad para María. «Apreciamos todo lo que has hecho por nuestra familia, pero es tiempo de moverse en una nueva dirección». María tomó el sobre sin abrirlo, su dignidad intacta aun cuando su corazón se destrozaba. Había sabido que este momento se acercaba, lo había sentido aproximándose como una tormenta reuniéndose en el horizonte, pero la realidad del despido aún le robó el aliento. 6 años de amor reducidos a una transacción de negocios, su devoción reenmarcada como labor fácilmente reemplazable. «¿Qué hay de Sofía y Lucas?», preguntó María calladamente, la única pregunta que le importaba. «Se ajustarán», respondió Juan, pero algo parpadeó en sus ojos que sugería que no estaba completamente convencido. «Los niños son resistentes». María asintió, entendiendo que discutir solo haría esto más difícil para todos los involucrados. Había aprendido hace mucho que el amor no garantiza justicia, que importarle profundamente a alguien no te protege de ser descartada cuando las circunstancias cambian. Se paró para irse. Luego pausó en la puerta del estudio. «Saben cómo contactarme», dijo simplemente, «si alguna vez necesitan algo».
La mandíbula de Juan se tensó, pero no respondió. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para reconocer. María empacó sus pocas pertenencias personales del penthouse con la misma atención cuidadosa que había dado a todo lo demás en esa casa. El arte de Sofía, la nota de agradecimiento escrita a mano de Lucas de la Navidad anterior, una foto de los tres en el zoológico de Chapultepec, pequeños tesoros que capturaron años de alegría compartida y amor diario. Se movió calladamente por habitaciones que habían sido su segundo hogar, diciéndole adiós a espacios donde había aprendido a amar otra vez después de la muerte de Isabela. Sofía la encontró en la cocina, lágrimas corriendo por su cara de 7 años. «¿Por qué nos dejas, María? ¿Hicimos algo malo?» María se arrodilló al nivel de los ojos de Sofía, alisando el cabello de la niña con manos que habían realizado este gesto miles de veces antes. «No hiciste nada malo, mija. A veces los grandes toman decisiones que no les hacen sentido a los pequeños. Pero quiero que recuerdes algo. Solo porque alguien se va, no significa que deje de amarte. El amor se queda aquí». Presionó su mano gentilmente contra el pecho de Sofía. «Para siempre». Lucas apareció en el marco de la puerta, aferrando su elefante de peluche y viéndose perdido. María reunió a ambos niños en sus brazos, memorizando el peso de sus pequeños cuerpos, el olor de su cabello, el sonido de su respiración. Esta sería la última vez que pudiera sostenerlos así, y trató de derramar 6 años de amor en un abrazo final. «Cuídense el uno al otro», susurró. «Y recuerden, son niños buenos, amables, maravillosos que merecen ser felices. Nunca olviden eso». María dejó el penthouse con su pequeña maleta y su corazón en pedazos, caminando past porteros y vecinos que se habían vuelto caras familiares a través de los años. La ciudad afuera se veía igual. Banquetas ocupadas y taxis tocando el claxon, vendedores callejeros y peatones corriendo. Pero algo fundamental había cambiado. Estaba sola otra vez, desconectada de la familia que había dado significado y propósito a su vida. El viaje en metro de regreso al centro histórico se sintió como viajar entre mundos. El lujo y espacio de Polanco dieron paso al apiñamiento familiar y energía de su vecindario, donde niños jugaban en parques más pequeños y familias se reunían en escalones frontales a pesar del frío. El departamento estudio de María la esperaba exactamente como lo había dejado esa mañana, limpio y callado y vacío. Esa primera noche sola fue la más larga que María había experimentado desde la muerte de Isabela. Se sentó en su única silla junto a la ventana, mirando la calle abajo, y finalmente se permitió llorar, no solo por la pérdida de su trabajo, sino por los niños que había amado como suyos, por la familia que había ayudado a mantener unida solo para ser excluida de su futuro, por la manera en que el amor podía ser utilizado como arma y la lealtad podía ser descartada. Pero aún en su dolor, María no sintió ira hacia Sofía y Lucas. Eran niños, inocentes de los cálculos adultos que habían llevado a su despido. Su corazón dolía por lo confundidos y abandonados que debían sentirse, perdiendo otra figura materna tan poco después de perder la primera. Se preocupó por quién les cantaría para dormir, quién escucharía sus miedos y celebraría sus pequeñas victorias, quién los amaría con la protección feroz que merecían. Los días pasaron en una bruma de vacío. María trató de establecer nuevas rutinas, largas caminatas por su vecindario, llamadas telefónicas con parientes distantes, solicitudes para nuevas posiciones cuidando a hijos de otras familias. Pero cada actividad se sentía hueca, realizada por necesidad en lugar de deseo. Había construido su identidad alrededor del cuidado de Sofía y Lucas, estructurado toda su vida alrededor de sus necesidades y horarios. Sin ellos, se sentía desatada y sin propósito. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el penthouse de Masaryk, un tipo diferente de vacío se estaba asentando. La nueva niñera que Melissa había contratado era más joven y más educada formalmente, con certificados en psicología infantil y referencias de otras familias adineradas. Pero Sara se movía por el penthouse como profesional, cumpliendo un contrato en lugar de una mujer cuidando niños que amaba. Seguía horarios precisamente e implementaba actividades educativas eficientemente, pero sus cuentos antes de dormir carecían de calidez,
y su consuelo se sentía practicado en lugar de instintivo. Sofía comenzó a tener problemas durmiendo, vagando los pasillos por la noche buscando a alguien que cantara las canciones de cuna de su madre. Lucas se volvió callado y retraído, su juego imaginativo reemplazado por cumplimiento apático con actividades estructuradas. Preguntaron repetidamente cuándo María regresaría, preguntas que Juan rechazó con explicaciones cada vez más tensas sobre nuevas oportunidades y crecer. Juan trató de convencerse de que los niños se ajustarían, que el cuidado profesional era superior al amor informal que María había proporcionado, pero el penthouse se sentía diferente sin su presencia, más frío de alguna manera, a pesar del costoso sistema de calefacción que mantenía temperatura perfecta por toda la casa. Las comidas estaban apropiadamente nutritivas, pero carecían del sabor de plátanos machos y arroz que había llenado la cocina de calidez. Las tardes eran calladas y ordenadas, pero ausentes del murmullo gentil de canciones de cuna en español que habían hecho que la hora de dormir se sintiera como llegar a casa. Fue el dibujo de Sofía lo que finalmente agrietó la negación cuidadosamente construida de Juan. Siempre había sido artística, pero desde la partida de María sus dibujos se habían vuelto más oscuros y tristes. Una tarde, Juan la encontró en la mesa de la cocina, trabajando intensamente con crayones en un papel grande. Cuando miró su creación, su aliento se atoró en su garganta. El dibujo mostraba a su familia como figuras de palitos parados frente a una casa grande. Juan estaba parado alto en un traje. Melissa usaba un vestido y tacones altos, y Sofía y Lucas se tomaban de las manos entre ellos. Pero al lado, separada del grupo principal, estaba otra figura, más pequeña y más oscura, usando un delantal y rodeada de corazones. En el fondo de la página, en la escritura cuidadosa de primer grado de Sofía, estaban las palabras «Extraño a María». Juan miró el dibujo por mucho tiempo, viendo la interpretación artística de su hija de su estructura familiar. En el entendimiento de Sofía, María no era una empleada que había sido reemplazada, era un miembro de su familia que había sido exiliada. Los corazones, rodeando su figura, sugerían el amor que aún los conectaba, a pesar de la separación física que Juan había impuesto. Esa noche, Juan se quedó despierto mirando al techo mientras Melissa dormía junto a él. Repasó el incidente del aeropuerto en su mente, examinando su reacción con el tipo de pensamiento analítico que aplicaba a decisiones de inversión. Su ira había sido rápida y poderosa, impulsada por terror de perder a sus hijos y vergüenza de ser visto como padre inadecuado en un escenario tan público. Pero había sido justificada. La falta de atención momentánea de María realmente había ameritado la destrucción completa de confianza que habían construido sobre 6 años. Juan comenzó a notar otras cosas, pequeños detalles que habían sido oscurecidos por su ira y la influencia de Melissa. La nueva niñera nunca se quedaba past sus horas programadas, yéndose puntualmente a las 6 sin importar lo que los niños pudieran necesitar. Mantenía distancia profesional, dirigiéndose a Sofía y Lucas por sus nombres completos, en lugar de los apodos cariñosos que se habían desarrollado naturalmente a lo largo de años de vida compartida. Más significativamente, parecía ver a los niños como sujetos a ser manejados en lugar de individuos a ser amados. María, en contraste, había estado disponible a todas horas, durmiendo en su sofá durante episodios de gripe estomacal y quedándose tarde cuando la tarea se probaba desafiante. Había sabido sin que se lo dijeran que Sofía necesitaba su elefante para dormir y que Lucas se mareaba en viajes de carretera. Había celebrado sus pequeñas victorias con genuina alegría y consolado sus desilusiones con paciencia comprensiva. La comparación se hizo más incómoda mientras las semanas pasaron y los problemas de ajuste de los niños persistieron. La maestra de Sofía llamó para reportar problemas de comportamiento en la escuela, dificultad concentrándose, retraimiento de actividades sociales, regresión en rendimiento académico. Lucas comenzó a mojarse en la cama otra vez, un problema que había sido resuelto años antes bajo el cuidado de María. Ambos niños exhibieron señales de depresión que su costoso pediatra atribuyó a múltiples disrupciones de apego, lenguaje clínico para tener demasiadas personas importantes desaparecer de sus vidas. Juan se encontró caminando por el penthouse a horas extrañas,
recordando sonidos y olores de cuando María vivía con ellos. La cocina se sentía estéril, sin el especiero cálido de su cocina oaxaqueña. La sala parecía demasiado callada, sin su tararareo gentil, mientras doblaba ropa. Los cuartos de los niños carecían del sentimiento de seguridad y calidez que una vez los había hecho refugios en lugar de solo espacios caros. Una tarde en febrero, Juan trabajaba tarde en su estudio cuando escuchó llanto del cuarto de Sofía. La encontró sentada en la cama, aferrando su elefante y sollozando con la intensidad desgarradora que solo los niños pueden lograr. Cuando preguntó qué estaba mal, Sofía lo miró con ojos que contenían la tristeza acumulada de meses sin su amada María. «Tuve un sueño», susurró Sofía. María regresó e hizo arroz con frijoles y cantó la canción del pajarito. Pero luego me desperté y recordé que no se le permite regresar porque fui mala y me perdí en el aeropuerto. El pecho de Juan se tensó mientras se daba cuenta de que Sofía había estado cargando culpa sobre la partida de María, creyendo que su error infantil les había costado a todos alguien que amaban. Se sentó en la orilla de su cama, alisando su cabello de la manera que había visto a María hacer incontables veces antes. «Sofía, escúchame cuidadosamente», dijo suavemente. «María no se fue porque te perdiste. Esa no fue tu culpa, y tampoco fue culpa de ella. A veces los grandes también cometen errores, y yo cometí un error muy grande cuando me asusté y me enojé». Sofía estudió la cara de su padre con la expresión seria de una niña procesando emociones adultas complejas. «¿Puedes arreglar tu error? ¿Puedes decir que lo sientes y pedirle a María que regrese?» La pregunta perforó las defensas de Juan con claridad infantil. ¿Podía arreglar su error? ¿Podía tragarse su orgullo y admitir que su miedo lo había llevado a destruir algo precioso? ¿Podía arriesgarse a contactar a María sin saber si ella lo perdonaría o regresaría a sus vidas? Esa noche, Juan se sentó en su estudio hasta el amanecer, mirando su teléfono y pensando sobre segundas oportunidades. Melissa dormía arriba en el cuarto que compartían, inconsciente de que su esposo finalmente estaba cuestionando la narrativa que ella había ayudado a construir sobre la inadecuación de María y su necesidad de un nuevo comienzo. La verdad se estaba volviendo innegable. María no había sido solo una buena niñera, había sido el corazón de su hogar, la persona que había hecho que su casa se sintiera como familia. Mientras la luz matutina se filtraba por las ventanas del estudio, Juan tomó una decisión que requeriría más coraje que cualquier trato de negocios que hubiera negociado jamás. Iba a encontrar a María y pedirle que lo perdonara, no solo por el bien de los niños, aunque su felicidad era ciertamente parte de su motivación, sino porque estaba comenzando a entender que algunos errores cortan tan profundo que requieren medidas extraordinarias para sanar. El primer paso era admitirse a sí mismo que la influencia de Melissa había envenenado su juicio. Ella nunca se había unido a Sofía y Lucas de la manera que Juan había esperado. Nunca había abrazado el papel de madrastra con calidez o afecto genuino. En cambio, había visto a María como competencia por la atención de Juan y a los niños como obstáculos a su visión de su matrimonio. Su campaña de susurros contra María había caído en tierra fértil. La propia culpa de Juan sobre ser un padre inadecuado después de la muerte de Raquel, su miedo de perder a sus hijos, su deseo desesperado de crear una nueva familia perfecta. Pero la perfección construida sobre injusticia no podía durar. La armonía costosa del penthouse fue revelada como actuación hueca, mantenida excluyendo a la persona que había traído amor auténtico a sus vidas. Juan se dio cuenta de que al tratar de proteger a su familia del dolor del apego, había infligido una herida más profunda, la pérdida de alguien que había amado a sus hijos incondicionalmente. Encontrar a María se probó más desafiante de lo que Juan había anticipado. Ella nunca le había dado su dirección personal, y sus intentos de contactarla a través de la agencia que originalmente la había colocado se encontraron con cortesía profesional, pero no información. Empleados anteriores tenían derechos de privacidad, le dijeron, y la agencia no podía liberar detalles de contacto sin consentimiento. La búsqueda de Juan se expandió a redes sociales y registros públicos, llevándolo por partes del centro histórico que nunca había visto a pesar de vivir en la Ciudad de México por décadas. El contraste entre su penthouse de Mazarik y el vecindario de María era marcado.
tienditas en lugar de boutiques, estaciones de metro en lugar de servicios de autos privados, departamentos pequeños donde múltiples generaciones vivían juntas por necesidad en lugar de elección. Finalmente, a través de una conexión en la escuela de Sofía, Juan supo que María había estado ofreciéndose como voluntaria en un centro comunitario en su vecindario, ayudando con un programa después de clases para niños de familias que luchaban. La información vino con una advertencia. María era amada en su comunidad y la gente la protegía. La riqueza y estatus de Juan no impresionarían a nadie ahí. Si algo, su trasfondo privilegiado podría trabajar en su contra. El Centro Esperanza se sentaba en una esquina de calle ocupada, sus murales brillantes visibles desde cuadras de distancia. Arte de niños cubría las ventanas y los sonidos de risa y conversación se derramaban a la banqueta. Juan se paró al otro lado de la calle por 10 minutos, reuniendo coraje y observando el ritmo de una comunidad que nunca había entendido a pesar de vivir en la misma ciudad. Cuando finalmente cruzó la calle y empujó las puertas dobles del centro, Juan se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su traje caro y zapatos pulidos lo marcaron como forastero en un espacio diseñado para familias trabajadoras y sus hijos. Conversaciones pausaron mientras pasaba, ojos curiosos siguiendo su movimiento hacia el escritorio de recepción. «Estoy buscando a María Santos», le dijo Juan a la mujer joven en el escritorio de enfrente. «Creo que es voluntaria aquí». La recepcionista estudió a Juan con precaución protectora. «¿Puedo preguntar de qué se trata esto?» Ella solía trabajar para mi familia. Hay algo que necesito discutir con ella». Antes de que la recepcionista pudiera responder, Juan escuchó una voz familiar del otro lado del cuarto. «¿Señor Millán?» Volteó para ver a María surgiendo de un grupo de niños que habían estado trabajando en proyectos de arte en mesas bajas. 6 meses habían pasado desde que la había visto, pero se veía exactamente igual. Ojos gentiles, sonrisa paciente, manos aún pareciendo alcanzar niños que necesitaban consuelo o aliento. La vista de ella golpeó a Juan como un golpe físico, recordándole todo lo que su familia había perdido. María se acercó lentamente, su expresión guardada pero no hostil. Usaba ropa simple, jeans y un suéter que había visto muchos lavados, pero se llevaba con la misma dignidad callada que Juan recordaba. Alrededor de ellos, las actividades del centro comunitario continuaron, pero Juan se sintió como si estuvieran parados en una burbuja de silencio cargado. «¿Cómo están Sofía y Lucas?», preguntó María, y Juan escuchó años de añoranza suprimida en su voz. «Te extrañan», respondió Juan honestamente. «Te extrañan cada día». La compostura de María se tambaleó ligeramente, dolor parpadeando en sus características antes de que recuperara control. «¿Cómo me encontraste?» «He estado buscando por meses», dijo Juan. «María, necesito hablar contigo. Cometí un error terrible, y no sé cómo arreglarlo, o si siquiera me dejarás intentar». María miró alrededor del centro comunitario, consciente de ojos curiosos y oídos escuchando. Esta no era una conversación para espacios públicos, con niños cerca y su privacidad expuesta a una comunidad entera que la había abrazado después de su despido de la familia Millán. «Hay un café en la calle», dijo María calladamente. «Podemos hablar ahí». La caminata al Café Luna tomó 5 minutos, pero se sintió como cruzar entre mundos. Juan se encontró en un espacio pequeño y cálido, lleno del aroma de café fuerte y pasteles frescos, música latina sonando suavemente de fondo. Residentes locales ocupaban la mayoría de las mesas, sus conversaciones, una mezcla de español e inglés que creaba un murmullo consolador de conexión humana. Encontraron una mesa en la esquina trasera, y Juan esperó mientras María ordenó café en español rápido, intercambiando palabras amigables con la mujer mayor detrás del mostrador que claramente la conocía bien. Cuando María regresó a su mesa, dobló sus manos y esperó que Juan comenzara. Las palabras que Juan había ensayado durante sus meses de búsqueda de repente se sintieron inadecuadas. ¿Cómo te disculpas por destruir la vida de alguien por miedo y orgullo? ¿Cómo admites que tu juicio fue comprometido por dolor, culpa y la influencia de alguien que nunca amó a tus hijos de la manera que merecían? Estuve mal, comenzó Juan simplemente. Sobre el aeropuerto, sobre culparte, sobre dejarte ir. Estaba asustado y enojado, y tomé decisiones que lastimaron a todos, especialmente a Sofía y Lucas.
María escuchó sin interrupción, su expresión neutral pero sus ojos mostrando destellos de dolor, mientras Juan describía los meses desde su partida, las luchas de los niños, la distancia profesional de la nueva niñera, la manera en que su hogar había perdido su calidez y sentimiento de familia. Melissa me convenció de que necesitábamos un nuevo comienzo, continuó Juan, su voz volviéndose más callada. Dijo que estabas demasiado apegada, que la distancia profesional sería mejor para los niños. Pero veo ahora que el apego no era el problema. Era la solución. Amaste a mis hijos como si fueran tuyos, y voté eso porque era demasiado orgulloso y asustado para admitir que necesitaba tu ayuda. María permaneció en silencio por un momento largo después de que Juan terminó de hablar. Revolvió su café lentamente, sus ojos enfocados en el líquido girando como si pudiera contener respuestas a preguntas que había estado cargando por meses. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Finalmente preguntó María, su voz suave pero estable. No fue perder mi trabajo o tener que empezar de nuevo. Fue saber que Sofía y Lucas pensarían que los abandoné, que se irían a dormir preguntándose por qué la persona que les cantaba canciones de cuna de repente desapareció sin explicación. Juan sintió el peso de las palabras de María asentarse en su pecho como piedras. Había estado tan enfocado en proteger su propia dignidad y mantener control de su hogar que Varely había considerado cómo sus decisiones afectarían el bienestar emocional de los niños. Preguntan por ti cada día, dijo Juan. Sofía dibuja retratos de ti. Lucas Steele guarda historias para contarte cuando regreses, aunque han pasado 6 meses. No se están ajustando, María, están en duelo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo por meses, pero no las dejó caer. Yo también estuve en duelo. Por ellos, por los años que habíamos pasado juntos, por el futuro que había imaginado viéndolos crecer. Amé a esos niños con todo lo que tenía, y perderlos se sintió como perder a mi propia hija otra vez. La comparación golpeó a Juan como una revelación. Había sabido que María había perdido un hijo antes de venir a trabajar para su familia, pero nunca había entendido completamente cómo Sofía y Lucas habían llenado ese vacío devastador en su corazón. Su amor por ellos no era solo dedicación profesional, era el instinto maternal de una mujer que había sido robada de la oportunidad de amar a su propio hijo hasta la adultez. Lo siento, dijo Juan, y las palabras se sintieron tanto insuficientes como esenciales. Siento haber dudado de ti, haberte culpado, haber dado tu amor y lealtad por sentados. Siento el dolor que te he causado a ti y a mis hijos. No merezco tu perdón, pero lo estoy pidiendo de cualquier manera porque Sofía y Lucas te necesitan, y finalmente soy lo suficientemente humilde para admitir que yo también te necesito. María estudió la cara de Juan, buscando sinceridad beneath su ropa cara y circunstancias privilegiadas. Había sido lastimada profundamente por familias adineradas antes. Había aprendido que el dinero podía hacer que la gente fuera descuidada con los corazones de otros y casual sobre infligir daño emocional. Pero también vio remordimiento genuino en los ojos de Juan y escuchó agotamiento en su voz que habló de meses pasados cuestionando su propio juicio. ¿Qué hay de Melissa?, preguntó María. Dejó muy en claro que no me quería alrededor de los niños. ¿Eso ha cambiado? La mandíbula de Juan se tensó y María vio algo cambiar en su expresión, una dureza que no había estado ahí cuando se estaba disculpando. Melissa y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre lo que es mejor para Sofía y Lucas. Finalmente, está comenzando a entender que su felicidad tiene que venir primero, antes de cualquier preocupación o preferencia adulta. No era una respuesta completa, y María sintió que había capas de conflicto marital y política doméstica que Juan no estaba compartiendo. Pero sugería que había estado dispuesto a pelear por la posibilidad del regreso de María, aun si significaba confrontar las objeciones de su esposa. «No puedo regresar a la manera que las cosas eran», dijo María lentamente. «Si regreso, y no estoy diciendo que lo haré, las cosas tendrían que ser diferentes. No aceptaré ser despedida sobre un momento de pánico o culpada por comportamiento infantil normal. No seré tratada como labor desechable que puede ser reemplazada cuando sea conveniente». Juan asintió rápidamente, alivio inundando sus características mientras María hablaba sobre regresar en lugar de rechazar. «Lo que necesites».
Mejor paga, más seguridad, un contrato formal, lo que sea necesario para hacer esto correcto. María sacudió la cabeza gentilmente. No es sobre dinero, señor Millán, es sobre respeto, sobre ser vista como una persona que ama a tus hijos, no solo alguien que proporciona un servicio, sobre tener mi juicio confiado y mi voz escuchada cuando se toman decisiones que afectan a Sofía y Lucas. Sí, acordó Juan inmediatamente, tendrás eso, mereces eso, siempre has merecido eso. María terminó su café mientras consideraba la oferta de Juan, pesando sus propias necesidades contra su amor por los niños que había sido forzada a dejar atrás. Los meses en Centro Esperanza habían sido sanadores, permitiéndole canalizar sus instintos nurturantes hacia ayudar a otros niños que necesitaban apoyo y guía. Pero Sofía y Lucas habían tallado espacios permanentes en su corazón, y la oportunidad de llenar esos espacios otra vez era casi abrumadora. Necesitaré tiempo para pensar, dijo María finalmente, y si decido regresar será gradual. Los niños han pasado por suficiente disrupción. Necesitan confiar que no desapareceré otra vez antes de que reconstruyamos nuestra relación. Juan acordó con todo lo que María pidió, prometiendo esperar tanto como ella necesitara para tomar su decisión. Se separaron con distancia cuidadosa, no apretones de manos o abrazos, solo la posibilidad tentativa de que la sanación pudiera ser posible para todos los involucrados. María pasó la siguiente semana en consideración cuidadosa, discutiendo la situación con amigas de su comunidad que ofrecieron perspectiva y apoyo. Algunas le advirtieron contra regresar a una familia que ya la había descartado una vez. Otras la alentaron a seguir su corazón de regreso a los niños que nunca había dejado de amar. La decisión era solo de ella, pero se sintió agradecida por la comunidad que la rodeó con sabiduría y cuidado. Mientras tanto, Juan regresó al penthouse y comenzó las conversaciones difíciles con Melissa que determinarían si el regreso de María era realmente posible. La reacción inicial de su esposa fue predeciblemente negativa: orgullo herido, preocupaciones sobre autoridad, preguntas sobre por qué Juan había hecho tal gesto dramático sin consultarla primero. Pero Juan había pasado meses observando la infelicidad de sus hijos y reconociendo las limitaciones de su esposa como madrastra. Melissa sobresalía en muchas cosas: conexiones sociales, decisiones estéticas, mantener la imagen sofisticada de su hogar, pero nutrir niños traumatizados no estaba entre sus fortalezas. Sofía y Lucas necesitaban a alguien que entendiera la pérdida y supiera cómo amar a través del dolor, cualidades que Melissa nunca había desarrollado y parecía improbable que adquiriera. La conversación se extendió varios días, con Juan dejando en claro que el bienestar emocional de sus hijos no era negociable. Si Melissa quería que su matrimonio funcionara, necesitaba aceptar que Sofía y Lucas requerían cuidado especializado de alguien que ya había probado ser capaz de proporcionarlo. El regreso de María no disminuía el papel de Melissa en la familia, simplemente reconocía que algunas necesidades estaban más allá de sus habilidades particulares. Una semana después de su encuentro con María, Juan recibió una llamada telefónica que hizo sus manos temblar con alivio y gratitud. María había decidido regresar, con el entendimiento de que trabajaría a tiempo parcial inicialmente mientras los niños se ajustaban a tenerla de vuelta en sus vidas. Mantendría su trabajo voluntario en Centro Esperanza, creando un balance entre su compromiso con su familia y su conexión con su propia comunidad. La reunión fue planeada cuidadosamente, con Juan preparando a Sofía y Lucas para el regreso de María sin construir expectativas que pudieran ser decepcionadas. Explicó que María había estado trabajando con otros niños que necesitaban su ayuda, pero que los extrañaba y quería regresar si ellos se sentían cómodos con la idea. Las caras de ambos niños se iluminaron con alegría, que rápidamente dio paso a preocupación. ¿Y si María se iba otra vez? ¿Y si algo malo pasaba y desaparecía? Juan se arrodilló a su nivel de ojos, sosteniendo ambas pequeñas manos en las suyas más grandes. A veces los grandes cometen errores, y yo cometí un error muy grande cuando le pedí a María que se fuera. Pero he aprendido de ese error, y les prometo que María es parte de nuestra familia ahora. Eso significa que se queda sin importar qué. El compromiso se sintió sagrado mientras Juan lo hablaba,
un voto a sus hijos y a él mismo de que no dejaría que el miedo y el orgullo destruyeran los cimientos de su familia otra vez. Había pasado meses aprendiendo que el amor requiere coraje, el coraje de confiar, de ser vulnerable, de admitir cuando estás equivocado y de pelear por lo que realmente importa. María regresó en una mañana callada de jueves a finales de primavera, cuando el Parque Lincoln estaba verde con nuevo crecimiento y la ciudad se sentía llena de posibilidad. Tocó la puerta del penthouse a las 9 en punto, cargando una bolsa pequeña y llevando la misma sonrisa paciente que Juan recordaba de años de mañanas justo como esta. La puerta se abrió para revelar a ambos niños esperando en el vestíbulo, sus caras serias con el peso de esperanza y miedo. Por un momento nadie se movió, ni María en el umbral, ni Sofía y Lucas en sus pijamas, ni Juan parado detrás de ellos. El silencio se extendió lo suficiente para que todos entendieran que este momento definiría su futuro como familia. Entonces, Lucas se quebró y corrió hacia María, su pequeño cuerpo colisionando con sus piernas mientras ella se arrodilló para atraparlo. Sofía siguió un segundo después, y María se encontró rodeada por los niños que nunca había dejado de amar, sus brazos envueltos alrededor de su cuello y sus voces gritando su nombre con alegría, que borró meses de separación y duda. «Te extrañé tanto», susurró Sofía al oído de María. «Guardé todas mis mejores historias para contarte cuando regresaras». «Yo también te extrañé, mija», respondió María, su voz espesa con emoción. «Cada día». Juan observó la reunión desde una distancia respetuosa, lágrimas en sus ojos, mientras presenciaba la sanación comenzando a tomar lugar. Esto era lo que había casi destruido con su orgullo y miedo. El amor puro y sin complicaciones entre una mujer que había perdido su propio hijo y dos niños que habían necesitado a alguien que los amara sin reserva. La reintegración de María a la rutina familiar Millán fue gradual pero constante. Trabajó 3 días a la semana inicialmente, reconstruyendo confianza y reestableciendo los ritmos de cuidado que habían hecho que su casa se sintiera como hogar. Las pesadillas de Sofía disminuyeron y el comportamiento retraído de Lucas dio paso al juego imaginativo que había caracterizado su niñez temprana. Más importante, la presencia de María restauró la calidez emocional que había estado ausente del penthouse por meses. Su cocina llenó la cocina con aromas familiares, su canto regresó música a las rutinas de hora de dormir, y su disciplina gentil proporcionó la seguridad que los niños necesitan para sentirse lo suficientemente seguros para portarse mal ocasionalmente. Juan se encontró recordando por qué había estado tan agradecido de tener a María en sus vidas originalmente. No solo cuidaba las necesidades físicas de sus hijos, nutría su desarrollo emocional y espiritual, enseñándoles empatía, resistencia y el entendimiento de que el amor persiste aún a través de tiempos difíciles. Mientras el verano se acercaba, Juan tomó una decisión que se había estado formando en su mente desde el regreso de María. La llamó a su estudio una tarde, el mismo cuarto donde la había despedido 6 meses antes, pero la atmósfera no podía haber sido más diferente. «He estado pensando sobre cómo asegurar que nada como el otoño pasado vuelva a pasar», comenzó Juan. «Quiero establecer una fundación a tu nombre, María, algo que apoye a niños en cuidado temporal y proporcione recursos para los cuidadores que los aman como familia». María se veía sorprendida, luego conmovida por el gesto. «Eso es muy generoso, señor Millán, pero no necesito...» «No es sobre lo que necesitas», interrumpió Juan gentilmente. «Es sobre reconocer lo que has dado a mi familia y asegurar que otros niños tengan acceso a ese mismo tipo de amor. Les enseñaste a Sofía y Lucas que la familia no se trata solo de relaciones de sangre, se trata de quién se presenta, quién se queda, quién te ama a través de los tiempos difíciles». La fundación proporcionaría becas para trabajadores de cuidado infantil, apoyo para familias adoptando niños mayores y recursos para niños envejeciendo fuera de cuidado temporal. Sería el legado de María, una manera de multiplicar el amor que había dado a 2 niños en ayuda para cientos de otros que necesitaron el mismo cuidado nutritivo. Pero tal vez más importante, Juan encargó un retrato de María para colgar en el pasillo principal del penthouse, no escondido en un cuarto de niños o oculto en un corredor trasero,
sino prominentemente mostrado, donde todos los que entraran a su hogar lo verían. La pintura mostró a María como realmente era, fuerte, gentil y rodeada por símbolos del amor que había traído a su familia. Sofía y Lucas posaron para el artista también, sus figuras más pequeñas anidadas junto a María, en una composición que dejó claro que eran familia en todas las maneras que importaban. Cuando el retrato fue develado, ambos niños se pararon frente a él con orgullo, señalando detalles a visitantes y explicando que «Esta es nuestra María, quien nos ama para siempre y siempre». Melissa había inicialmente resistido estos reconocimientos públicos de la importancia de María, pero gradualmente llegó a entender que pelear el apego de los niños a su amada cuidadora solo dañaría su propia relación con ellos. Aprendió a apreciar el papel de María en mantener armonía doméstica e incluso desarrolló un respeto reacio por la habilidad de la mujer de amar tan desinteresadamente. El retrato se volvió un punto focal del penthouse, un recordatorio diario de la lección que Juan había aprendido a través de casi perder el corazón de su familia. El amor no es algo a ser manejado o controlado, es algo a ser honrado y protegido. María había amado a sus hijos cuando más lo necesitaron, y ese amor los había transformado a todos de maneras que no podían ser medidas en pesos o descritas en evaluaciones de rendimiento. Mientras las estaciones pasaron y la familia Millán se asentó en su nueva normalidad, María se encontró pensando seguido sobre la conversación que la había traído de vuelta a sus vidas. La disposición de Juan de admitir sus errores, de humillarse y pedir perdón, había requerido un tipo de coraje que muchos hombres adinerados nunca desarrollan. Pero más que eso, había demostrado su amor genuino por sus hijos. Un amor lo suficientemente fuerte para superar orgullo y miedo. Para María, regresar a la familia Millán había significado más que recuperar un trabajo o incluso reunirse con niños que adoraba. Había significado tener su valor reconocido y su amor validado por gente que le importaba. La fundación que llevaba su nombre ayudaría a otros cuidadores a recibir el respeto y apoyo que merecían, convirtiendo su experiencia personal de injusticia en una fuerza para cambio positivo. Pero la recompensa más grande era más simple y más inmediata. El sonido de la risa de Sofía resonando por habitaciones que habían estado demasiado calladas por demasiado tiempo, el peso del cuerpo durmiente de Lucas en sus brazos durante siestas de tarde, el sentido de propósito que venía de amar niños que la amaban de vuelta sin reserva o cálculo. 3 años después del regreso de María, el penthouse Millán era verdaderamente un hogar, no solo un departamento caro donde una familia adinerada pasaba a vivir, sino un lugar lleno del tipo de calidez que solo puede ser creada por gente que ha aprendido a valorar amor más que estatus, relación más que reputación. María aún vivía en su departamento estudio en el centro histórico, viajando a Polanco 4 días a la semana para cuidar a Sofía y Lucas. Pero el viaje ya no se sentía como viajar entre dos mundos diferentes. En cambio, conectaba los dos lugares donde era más ella misma, el centro comunitario donde ayudaba niños del vecindario y el penthouse donde continuaba nutriendo 2 niños que se habían vuelto tan preciosos para ella como su propia hija había sido. Juan seguido observaba a María con algo acercándose al asombro, maravillándose de su capacidad de perdonar y amar otra vez después de ser tan profundamente lastimada. Había tenido toda razón para rechazar su petición por una segunda oportunidad, toda justificación para protegerse de mayor lastimadura emocional. En cambio, había elegido gracia y restauración, modelando para todos en la familia cómo realmente funciona la sanación. En tardes calladas, cuando los niños estaban dormidos y el penthouse estaba pacífico, María a veces se paraba junto a las ventanas con vista al Parque Lincoln, recordando a la mujer que había caminado por primera vez por esas puertas 7 años antes. Esa María había estado rota por pérdida y desesperada por encontrar propósito amando hijos de otras personas. Esta María aún estaba marcada por dolor, pero fortalecida por el conocimiento de que el amor persiste a través de injusticia y separación, que los lazos familiares pueden ser reconstruidos aún después de ser desgarrados. El parque abajo brillaba con luces mientras la ciudad se asentaba en ritmos de tarde. En unas horas, María comenzaría el viaje en metro de regreso a su propio vecindario.
pero regresaría mañana para continuar el trabajo de amar a Sofía y Lucas hacia las personas seguras y confiadas en que se estaban convirtiendo. No era la vida que había planeado como mujer joven, pero era la vida que la había elegido, y había aprendido que a veces las familias más hermosas son las creadas por elección en lugar de casualidad, por actos diarios de amor en lugar de documentos legales o ADN compartido. Los años fluyeron como agua por el hogar Millán, cada estación trayendo nuevos desafíos y celebraciones que María navegó con la sabiduría estable de alguien que entendía que el amor es tanto frágil como irrompible. Sofía creció en una adolescente pensativa que confió su primera desilusión amorosa a María en español, susurrado mientras cocinaban juntas en tardes dominicales. Lucas desarrolló pasión por la astronomía, pasando horas con María en la terraza del penthouse, identificando constelaciones y soñando con viajes espaciales. Su vínculo se profundizó con cada experiencia compartida, cada pequeña crisis capoteada juntos, cada triunfo celebrado como unidad familiar que se había elegido mutuamente a través de líneas de clase y cultura. La fundación, llevando el nombre de María, había crecido en una organización respetada que proporcionó apoyo a miles de niños y cuidadores a través de la ciudad. María sirvió en el consejo, su voz llevando la autoridad de experiencia vivida mientras ayudó a moldear programas y políticas. Se había vuelto una oradora buscada en conferencias sobre apego infantil y trauma, aunque siempre insistía que su mayor calificación era simplemente amar niños que la necesitaron. Juan había aprendido a ver a María no como empleada que se había vuelto indispensable, sino como socia en el trabajo sagrado de criar a sus hijos. La consultó en decisiones mayores, buscó su sabiduría durante momentos difíciles y públicamente reconoció su papel en la felicidad de su familia. El hombre que una vez se había preocupado sobre límites, ahora entendía que algunas relaciones trascienden categorías tradicionales, que María no era exactamente familia ni exactamente personal, sino algo más valioso de lo que cualquier etiqueta pudiera capturar. Melissa había pasado por su propia transformación durante estos años, gradualmente aprendiendo a apreciar las personalidades únicas de los niños, en lugar de tratar de remoldarlos en versiones más convenientes de sí mismos. Nunca desarrollaría el entendimiento intuitivo de María de emociones infantiles, pero había encontrado sus propias maneras de contribuir al bienestar de la familia. Sus conexiones sociales abrieron puertas para los intereses artísticos de Sofía, y sus habilidades organizacionales crearon estructura que complementó el enfoque nutritivo de María. El penthouse mismo había evolucionado en algo más cálido y acogedor, sus espacios pristinos suavizados por fotos familiares y arte de niños, los muebles caros mostrando el desgaste cómodo que viene de ser verdaderamente vivido en lugar de meramente mostrado. La bandera puertorriqueña de María colgaba en la cocina junto a los listones de Feria de Ciencias de Lucas, un recordatorio visual de que el amor crea su propia geografía, mapeando territorios del corazón que existen más allá de fronteras tradicionales. Una tarde a finales de octubre, mientras el otoño pintaba la ciudad en tonos familiares de oro y carmesí, María se sentó en la sala ayudando a Lucas con álgebra mientras Sofía practicaba piano cerca. Los sonidos de su vida compartida llenaron el penthouse con una satisfacción que el dinero no podía comprar. El rayón de lápiz en papel, la repetición gentil de frases musicales, el silencio cómodo de gente que pertenecía junta. Juan entró al cuarto cargando un sobre manila, su expresión seria pero no preocupada. Esperó que Sofía terminara su pieza antes de aclarar su garganta para reunir la atención de todos. «Tengo algo que compartir con todos ustedes», comenzó acomodándose en el sillón que se había vuelto su lugar designado para juntas familiares. Algo que debía haber hecho hace años, pero necesitaba asegurarme de hacerlo correctamente. María levantó la vista de la tarea de Lucas, curiosidad reemplazando concentración mientras estudiaba la cara de Juan. Sofía abandonó su partitura, y Lucas puso su lápiz, los tres enfocándose en el hombre que había aprendido a hablar honestamente sobre temas difíciles. «María», dijo Juan, su voz llevando el peso de años pasados, entendiendo lo que realmente importaba. «Te estoy adoptando legalmente en nuestra familia, no como empleada o cuidadora,
sino como segunda madre de Sofía y Lucas, con todos los derechos y reconocimientos que ese estatus proporciona. El sobre contenía documentos que los abogados de Juan habían pasado meses preparando, papeles legales que darían a María autoridad de toma de decisiones en emergencias médicas, derechos de herencia que aseguraron su futuro y, más importante, reconocimiento formal de que su papel en las vidas de los niños era permanente y protegido por ley. María miró los papeles a través de lágrimas que se habían estado construyendo por 8 años, desde la primera noche que había cantado canciones de cuna de Isabela a hijos de extraños, y sintió su corazón comenzando a sanar. El lenguaje legal significó menos para ella que el gesto mismo, la declaración pública de Juan de que el amor no requiere relaciones de sangre, que la familia es creada a través de compromiso y elección diaria en lugar de genética y tradición. No tienes que responder ahora mismo, continuó Juan, aunque pudo ver la respuesta ya escrita en la expresión de María, pero quería que supieras que esta familia no está completa sin ti, y nunca quiero que dudes tu lugar en ella otra vez. Sofía se lanzó a través del cuarto para abrazar a María, seguida inmediatamente por Lucas, sus brazos rodeando a la mujer que les había enseñado que el amor se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte libremente. La adopción legal era solo papeleo confirmando lo que había sido verdad por años. María Santos era su madre, en toda manera que importaba, la persona que había elegido amarlos cuando más lo necesitaron. La ceremonia tomó lugar en una mañana brillante de sábado en noviembre, en el mismo tribunal donde Juan había finalizado su propio papeleo de adopción como niño 40 años antes. El juez que presidió los procedimientos comentó después que raramente había visto una adopción donde el amor entre miembros familiares era tan claramente visible, tan obviamente auténtico y profundo. María usó un vestido del color de hojas de otoño, su cabello peinado de una manera que honró tanto su herencia oaxaqueña como su nuevo estatus legal como Millán. Sofía y Lucas la flanquearon en la mesa del juez, sus manos en las suyas, mientras se firmaron papeles que hicieron oficial lo que sus corazones habían sabido por años. La celebración después fue pequeña pero perfecta. Cena en el restaurante oaxaqueño donde María había llevado a los niños por su primera probada de mole auténtico, seguido por una caminata por el Parque Lincoln mientras el sol se ponía sobre la ciudad que los había traído a todos juntos. Se veían como lo que eran, una familia unida por elección en lugar de casualidad, por amor que había sobrevivido separación y emergido más fuerte. Esa noche, mientras María acomodó a los niños en camas que para siempre serían su hogar compartido, Sofía preguntó la pregunta que se había estado construyendo todo el día. ¿Esto significa que nunca puedes dejarnos otra vez? María alisó el cabello de Sofía con manos, que ahora llevaban la autoridad legal para hacer esa promesa, para cometer a un futuro que tribunales y gobiernos reconocerían como vinculante. Mi amor, susurró en el idioma que se había vuelto la segunda lengua de su familia, nunca me iba otra vez de cualquier manera, pero ahora todo el mundo lo sabe. La adopción marcó no un final, sino un nuevo comienzo, una fundación sobre la cual la familia Millán podía construir conexiones aún más profundas. El nombre de María apareció en formas escolares junto al de Juan, sus opiniones llevando peso igual en conferencias de padres maestros y consultas médicas. Ya no era la mujer que esperaba en pasillos durante conversaciones importantes. Era la madre cuya voz importaba tanto como la de cualquiera en decisiones sobre el futuro de sus hijos. La fundación nombrada para María Santos Millán expandió su misión para incluir advocacy para familias no tradicionales, apoyando otros cuidadores que habían formado vínculos con niños a través de líneas de empleo, raza y clase. La historia de María se volvió plantilla para entender que la familia es creada a través de amor y compromiso en lugar de documentos legales, aunque también entendió la importancia de hacer ese amor legalmente visible en un mundo que seguido fallaba en reconocer relaciones no convencionales. Sofía se graduó de preparatoria con honores, su discurso de despedida acreditando tanto a sus padres, el que le había dado vida y el que le había enseñado a vivirla completamente, y sus madres, con la que había nacido y la que la había elegido. Habló en inglés y español,
reconociendo la riqueza cultural que María había traído a su familia y las maneras que el amor crea su propio idioma que trasciende fronteras tradicionales. Lucas siguió un camino diferente, ganando una beca para estudiar ingeniería aeroespacial, mientras mantenía la relación cercana con María, que había sido formada durante incontables tardes de ayuda, con tarea y conversaciones de corazón a corazón. Le habló cada domingo desde la universidad, compartiendo sus aventuras y buscando su guía en todo, desde tarea hasta relaciones, hasta la tarea compleja de volverse un hombre que honrara tanto su trasfondo privilegiado como los valores de servicio que María había modelado. El matrimonio de Juan y Melissa no solo había sobrevivido la integración de María en su estructura familiar, sino había sido fortalecido por ella. Melissa había aprendido que compartir responsabilidades parentales no disminuía su propia importancia, sino le permitía contribuir sus fortalezas particulares mientras reconocía áreas donde otros estaban mejor equipados para ayudar. Habían creado un hogar donde múltiples adultos amaron a los niños desde perspectivas diferentes, proporcionando riqueza y seguridad que ningún padre soltero podría ofrecer solo. Mientras María entró a sus 60, permaneció vibrante y comprometida, sus días llenos del tipo de actividad propositiva que viene de una vida bien vivida. El centro comunitario donde había encontrado refugio por primera vez después de su despido había nombrado su nueva ala de niños en su honor. La fundación que había inspirado había ayudado a miles de niños a encontrar hogares estables y amorosos. Y más importante, se despertaba cada mañana sabiendo que su amor había hecho una diferencia permanente en las vidas de las personas que más le importaron. En una tarde callada de domingo, 15 años después de su adopción, María se sentó en la sala del penthouse leyendo a su primera nieta, la hija de 6 meses de Sofía, Isabella María, nombrada tanto por la abuela que nunca conoció como por la mujer que había criado a su madre. La bebé dormitó en los brazos de María, mientras él le leía del mismo libro de cuentos folclóricos oaxaqueños que una vez había compartido con Sofía y Lucas, su voz llevando las historias forward a otra generación. Juan observó desde el marco de la cocina, café enfriándose en sus manos, mientras presenció la escena que representó todo en lo que su familia se había convertido. El cabello de María era plateado ahora, sus manos marcadas por décadas de cuidar a otros, pero su voz permaneció fuerte mientras cantó las canciones de cuna que una vez habían consolado a su propia hija, luego sus hijos y ahora su nieta. El círculo estaba completo pero no cerrado, aún expandiéndose para incluir nuevos miembros que serían amados con la misma devoción feroz que María había mostrado desde el principio. Había aprendido a confiar que el amor no disminuye cuando se comparte, sino se multiplica exponencialmente, creando abundancia donde una vez había habido escasez. En el parque abajo, otras familias caminaron los mismos senderos que María una vez había observado desde afuera, sus hijos jugando los juegos eternos de niñez, mientras padres observaron con la mezcla de orgullo y ansiedad que definió la experiencia parental. Algunas de esas familias habían sido ayudadas por la Fundación de María, sus historias de adopción y crianza temporal, y familias mezcladas, añadiendo al tapiz rico de conexión humana que la ciudad contenía. María Santos Millán había encontrado su lugar en el mundo no a través de un momento dramático singular, sino a través de miles de pequeñas elecciones de amar puramente, servir fielmente y creer en la posibilidad de sanación aún después de pérdida devastadora. Su historia fue escrita en las sonrisas confiadas de niños que nunca habían dudado su valor, el sueño pacífico de bebés que habían sido cantados con afecto genuino, los discursos de graduación que acreditaron su influencia, y la fundación que continuó su trabajo mucho después de que su propia participación activa terminaría. El penthouse que una vez se había sentido frío y hueco, ahora zumbaba con la energía de una familia que había aprendido a valorar amor sobre estatus, relación sobre reputación, conexión sobre control. El retrato de María colgaba en el pasillo, no como memorial al servicio, sino como celebración de la verdad que siempre había sabido, que la familia es creada a través de actos diarios de amor, a través de presentarse y quedarse presente y eligiendo una y otra vez ver lo mejor en gente, aun cuando fallan en verlo en sí mismos.
Mientras la ciudad se asentó en quietud de tarde y la bebé durmió pacíficamente en sus brazos, María ofreció una oración silenciosa de gratitud por el viaje que la había llevado de dolor a totalidad, de aislamiento a pertenencia, de la mujer que había perdido todo a la que había encontrado, más de lo que jamás había imaginado posible. El amor que había dado había sido regresado 10 veces, creando un legado que ondearía a través de generaciones de niños que habían sido bendecidos por cuidadores dispuestos a amar sin reserva o recompensa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cuidado a alguien que después te olvidó? ¿Has amado a través de fronteras que la sociedad dijo que no deberían ser cruzadas? ¿Has encontrado familia en lugares inesperados u ofrecido el regalo de pertenencia a alguien que lo necesitó desesperadamente? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque cada acto de amor importa. Cada momento de cuidado crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Si esta historia te conmovió, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que merece sentirse vista, otra persona cuyos actos callados de amor pasan desapercibidos por el mundo, pero importan más que cualquier titular u honor. Para más historias emotivas que honran a los héroes sin reconocimiento entre nosotros, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este sendero del corazón con nosotros. Nos encontraremos otra vez en nuestra próxima historia, donde el amor triunfa otra vez de maneras tanto pequeñas como magníficas.